Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Francisco Hernández, estudiante de Telecomunicaciones. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de la práctica número 3, la cual tiene como título y tema osciladores. Un cordial saludo, profe. Vamos a iniciar esta presentación hablando sobre el resumen. El resumen de la presentación consta de una introducción donde vamos a definir qué son los osciladores, tipos de osciladores, su funcionamiento y componentes y además sus usos, para así entrar de lleno a las actividades de las prácticas y conclusiones. Ahora bien, ¿qué es un oscilador? Un oscilador no es más que un circuito electrónico que genera una señal de salida. Esta señal es periódica sin necesidad de una señal de entrada. En otras palabras, un oscilador es capaz de autoiniciar y mantener una oscilación continua por sí mismo. Además, la señal de salida de un oscilador puede ser una onda sinusoidal, una onda cuadrada, una onda triangular u de otra forma. También tenemos que tener en cuenta que la frecuencia de la señal de salida está determinada por los componentes del circuito oscilador, como son las resistencias, condensadores e inductores. Procedemos a mencionar y también vamos a definir un poquito los tipos de osciladores. Cabe destacar que existen diferentes tipos de osciladores como los vemos en pantalla, cada uno con sus propias características y aplicaciones. Por ejemplo, el oscilador del tanque LC. Este tipo de oscilador utiliza un inductor y un condensador para crear un circuito resonante que genera una señal sinusoidal. El oscilador RC utiliza una resistencia y un condensador para crear un circuito de temporización que genera una señal de onda cuadrada o triangular. Esta señal tiene una frecuencia de salida que está determinada por los valores de R y de C. Estos osciladores se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo temporizadores, relojes y circuitos de control. Los osciladores de cristal, que los vemos en el dibujo de la diapositiva que tenemos en pantalla, estos osciladores utilizan cristal de cuarzo para generar una señal de alta precisión y estabilidad. Los cristales de cuarzo vibran a una frecuencia natural muy precisa, lo que hace que los osciladores de cristal sean ideales para aplicaciones que requieren una sincronización precisa del tiempo, como son los relojes, computadoras o sistemas de comunicación. Tenemos también los osciladores de onda de relajación. Este tipo de oscilador utiliza un dispositivo de conmutación, como un transistor, para generar una señal de onda cuadrada o triangular. En cambio, el oscilador digital utiliza circuitos digitales para generar una señal de onda cuadrada o triangular. La frecuencia de la señal de salida está determinada por la frecuencia del reloj del circuito digital. Los componentes básicos que encontramos en los osciladores, eh, podemos encontrar los amplificadores, que es el componente responsable de aumentar la amplitud de la señal de oscilación. También tenemos el elemento de realimentación, que es el componente que devuelve una parte de la señal de salida al amplificador. El elemento de temporización, este elemento eh, se basa para determinar la frecuencia de la señal de salida. La fuente de alimentación, que es la que proporciona la energía necesaria para que el amplificador funcione y para mantener la oscilación. Pero también tenemos que destacar que en los osciladores podemos tener componentes adicionales, como lo son los filtros, que se utilizan para eliminar señales de salidas no deseadas, como las que definimos y presentamos en la unidad 1, como lo son el ruido o las armónicas. Los buffers, que se utilizan para aislar el circuito oscilador de otras partes del circuito y evitar que la carga afecte a la frecuencia de la señal de salida. Y el circuito de control de frecuencia, que se aplica para ajustar la frecuencia de la señal de salida.
En cuanto a los usos de los osciladores, sus usos son amplios. Por ejemplo, los osciladores se utilizan en los relojes y temporizadores para generar la señal de tiempo de estos mismos, en radios y sistemas de comunicación, en instrumentación, ya que se utilizan en instrumentos de medición como osciloscopios y generadores de funciones para generar señales de referencias precisas. También se utilizan en computadoras y en la electrónica de consumo. Ahora bien, vamos a dar inicio a las explicaciones de las prácticas, de las actividades de las prácticas, como lo es la actividad 1, que tiene como nombre oscilador 1. Aquí nos piden realizar el montaje de la figura en la práctica, inicie la simulación y analice el funcionamiento del circuito y las ondas de salida, con el osciloscopio, por supuesto. Vemos la figura del circuito que nos dan en la práctica. También nos dice que con la ayuda del time dip y el volt dip del osciloscopio calcular la frecuencia y la amplitud de las ondas generadas. Ahora bien, vamos a mostrar en pantalla el circuito que simulamos en Proteus. La señal amarilla es la salida Volt 2 y la señal azul es la salida Volt 1 y se pueden ver varias características. Una es que los transistores están trabajando como un switch. Quiere decir que en un momento están encendidos o en saturación y en otro momento están apagados o en corte, lo que hace que las dos salidas den una señal del tipo tren de pulso. Otra característica es que las salidas están complementadas. Quiere decir que cuando una salida está dando un alto, la otra salida está dando un voltaje bajo. Sin embargo, el voltaje cuando está la salida, de nuevo ahí. Sin embargo, el voltaje cuando está la salida en bajo no da un bajo desde el punto de vista digital, ya que la salida cuando está encendida, uno de los BJT o transistores bipolar de unión, también se enciende el diodo, haciendo que la salida sea la suma más el voltaje del diodo, que son entre 0,6 volts y 0,7 volts. Por esta razón se puede ver que el bajo es de 1,2 volts, ya que el voltaje de 0,45 y el diodo da 0,76, haciendo este voltaje de 1,2 volts. En este osciloscopio se puede observar cuando los condensadores se descargan cuando el voltaje llega a 1,5 volts aproximadamente. Esto debido al voltaje del diodo y al voltaje del BJT, que ya sabemos cuál es su abreviatura, que entre ellos ambos da 1,5 volts y es el voltaje de referencia para hacer que los dos BJT con los diodos se enciendan o se apaguen. Y también se puede ver el periodo de la onda, que es de 1,34 segundos, por lo que el diodo está haciendo que el circuito tenga un voltaje de activación mayor, ya que no es solo el voltaje del BJT, sino el voltaje del diodo. De allí que sean 1,5 el voltaje en el condensador se descarga y se empieza a cargar hasta que llega nuevamente a ese voltaje de 1,5 volts, como se muestra en el osciloscopio. Y finalmente se muestran las dos salidas con el periodo de la onda, donde observamos que la señal tiene un periodo de 1,34 segundos. En la actividad 2 tenemos el oscilador 2, que nos pide realizar el montaje del circuito, inicie la simulación y analiza el funcionamiento del mismo y las ondas de salida con el osciloscopio. Vemos en pantalla el circuito proporcionado que es un oscilador alimentado por 5 volts. También nos dicen que con ayuda del time dip y el volt dip del osciloscopio calcule la frecuencia y la amplitud de las ondas generadas. Ahora bien, vamos a mostrar el circuito realizado en Proteus. Al realizar la simulación se obtuvo que las señales de salida llamadas Volt 1 y Volt 2, como se muestran a continuación.
Volt 1 y Volt 2 son abreviaturas de voltaje de salida 1 y voltaje de salida 2. Ahora bien, en el osciloscopio mostrado en pantalla se muestran las dos señales del circuito. La azul es la señal de salida, que es un tren de pulso, mientras que la otra es la señal amarilla, que es la señal de carga del condensador. El circuito vuelve a ser un circuito del tipo astable con BJT, pero con otras características que ya se van a mencionar. En esta toma del osciloscopio se puede ver que la salida del circuito por volt 1 da un alto de 5 voltios, que es cuando el BJT está en corte, y luego da un bajo que es de 1,14 voltios, que es cuando el transistor se prende como se muestra en la imagen. Siguiente. Ahora, la activación de los dos BJT depende de la carga y descarga de los condensadores y resistencia o del circuito en RC, y se muestran las gráficas en las bases de ambos transistores. Aquí se puede observar cómo la señal de ambos transistores tiene un voltaje de conmutación de 0,7 volts. Aquí se puede apreciar aproximadamente. Por tal razón, el circuito depende de dicho voltaje para su funcionamiento. También se puede observar que la señal tiene un periodo de 4 segundos aproximadamente, por lo que el circuito astable depende de ambos transistores para poder oscilar y el periodo depende de los valores de los condensadores y resistencias. Finalmente, este circuito lo que cambia con respecto a la actividad 1 es que el tiempo en alto y en bajo no es el mismo. El tiempo en alto es de 2,52 segundos y el tiempo en bajo es de 1,55 segundos aproximadamente, como se muestra en el osciloscopio. Pasando a la siguiente actividad, la actividad 3, que se consta de un diseño, donde nos piden diseñar un oscilador RF diferente a los anteriores, ya sea con componentes discretos o integrados. Debemos explicar qué tipo de oscilador es cuál, de qué tipo de oscilador es, cuál es su funcionamiento, mencionar cuál es su amplitud y frecuencia. Para este caso, se necesita una señal de prueba del tipo oscilador de RF, usando el amplificador operacional MAX 4188, el cual es un oscilador de puente de Wien, como se muestra a continuación. Y también vamos a apreciar la señal de salida del circuito. En la salida reflejada en el osciloscopio, se puede apreciar cómo el circuito genera una señal alterna del tipo senoidal, con un periodo de 6,55 milisegundos, por lo que la frecuencia de trabajo es de 150 Hz aproximadamente, la cual se puede utilizar en el área de las telecomunicaciones como una señal de prueba en el área de radio. Vamos de nuevo ahí. Se puede apreciar en la figura de la imagen del osciloscopio cómo el circuito genera una señal alterna del tipo senoidal, con un periodo de 6,55 milisegundos, por lo que la frecuencia de trabajo es de 150 Hz aproximadamente, la cual se puede utilizar en el área de las comunicaciones como una señal de prueba en el área de radio y adecuar el oscilador para dichas señales en el condensador. Y también la resistencia. Esta señal que se puede observar en el osciloscopio, se puede hacer una adecuación de su amplitud con los circuitos vistos y estudiados en esta práctica pasada. Ahora bien, para calcular la frecuencia se debe tomar en cuenta la ecuación reflejada en la diapositiva en la parte derecha, la cual, después de sustituir los valores correspondientes, nos da un resultado de 159 Hz. También debo resaltar que para que el circuito pueda entrar en oscilación se debe ajustar el potenciómetro para que se pueda tener una realimentación positiva adecuada y la ganancia no sea tan alta, y así el circuito se pueda activar y se genere la señal senoidal de salida. Ahora bien,
podemos concluir que los osciladores desempeñan un papel crucial en las telecomunicaciones al proporcionar señales portadoras, sincronización, temporización precisa, multiplexación de señales y también la recuperación de señales. Sin ellos, la comunicación moderna, tal como la conocemos, no sería posible. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.